Hola a todos. Bueno, continuando con nuestro ejemplo de herencia simple, bueno, más bien recordando nuestro último ejemplo de herencia simple, teníamos que la clase perro, que heredaba perro cazador, y a Beagle, ¿sí? O sea, Beagle es un perro cazador, es un perro. Teníamos 3 niveles de jerarquía, estuvimos implementando cada una de ellas, espero que ya bajaron el programa y lo han estudiado. Y bueno, vamos a continuar con un tema importante para poder llegar a temas más complejos como polimorfismo, por ejemplo. Entonces, uno de esos temas es la sobreescritura o redefinición de métodos. Bueno, en una clase derivada puede sobreponer, overriding, que significa sobreescribir, invalidar o redefinir un método heredado de su clase base, indicando una nueva versión o implementación de dicho método con el mismo prototipo, o bien agregando eh, código adicional. ¿Sí? Puede redefinirla completamente o agregar código adicional. Bueno, recordando que es el prototipo de una función, es su encabezado, el nombre de la función y su lista de parámetros, ¿no? O sea, básicamente el prototipo es el encabezado de la función. Si el encabezado fuera diferente, quiere decir que tuviéramos parámetros diferentes, ya no estaríamos hablando de overriding, sino estaríamos hablando de overloading, que es sobrecarga de métodos. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos que tener bien en claro que el prototipo, en el caso de sobreponer métodos o redefinir métodos, va a ser exactamente el mismo. Entonces, cuando se menciona por nombre dicha función en una instancia de una clase derivada, automáticamente se va a seleccionar la versión de la clase derivada, que es algo que vamos a ver. Entonces, cuando se sobrescribe un método de la clase base en una clase derivada, se puede requerir que la versión de la clase derivada llame a la versión de la clase base y luego realice trabajo adicional. Como les decía, puede ser que no quiero modificar completamente el funcionamiento de ese método, por ejemplo, del método desplazar de automóvil que hereda de vehículo, sino quiero utilizar ese mismo comportamiento, esa misma funcionalidad, pero agregar algo. ¿Sí? Quiero que diga que se va a desplazar, pero que lo va a hacer rodando. Entonces, para invocar al método de mi clase base, dado que el método desplazar de automóvil va a sustituir, va a reemplazar, a invalidar totalmente al método de mi que estoy heredando, entonces debo invocarlo utilizando el operador de resolución y usando el nombre de la clase, 4 puntos, desplazar. Esa es la manera en que yo puedo invocar a un método de mi clase base. ¿Sí? En algunos casos será útil, otra vez o en otros casos se redefinirá completamente la función. Y bueno, pues vamos a ir platicándolo y trabajando. Vamos a ver cómo se sobrescribe con este ejemplo. Supongamos que tenemos la clase figura geométrica, ¿sí? Que deriva en círculo, en la clase círculo y en la clase triángulo. Déjenme poner aquí Entonces tenemos la clase figura geométrica que deriva en círculo y en triángulo. Entonces, ya sabemos, círculo hereda todo lo que tiene figura geométrica, quiere decir que va a tener nombre y punto de origen, XY, ¿sí? Además va a heredar el método calcular área, tanto círculo como triángulo. Noten que el método calcular área de figura geométrica es algo muy genérico. Si nosotros decimos, ¿cómo calcula el área de figura geométrica? Entonces diríamos, pues, ¿cómo calcula el área una figura? Necesitaríamos saber de qué figura se trata. ¿Sí? Entonces, este método de calcular área es, como ya lo hemos visto cuando hablamos de modelado, es un buen candidato para ser sobrescrito o redefinido. Y bueno, en UML aquí lo vemos, ¿no? Por eso aquí vemos que se repite y no es que no lo herede, es que va a ser redefinido o sobreescrito, tanto en la clase círculo como en la clase triángulo. Quiere decir que vamos a hacer código diferente y bueno, tiene más sentido, ¿no? Porque sabemos cómo calcular el área del círculo, sabemos cómo calcular el área del triángulo, pero ¿cómo calcularíamos el área de la figura geométrica? Sin embargo, por concepto, sí, y para más adelante que veamos cuestiones como polimorfismo, necesitamos, y además porque sí está modelado, sí, que una figura geométrica sabe calcular su área. Todas las figuras geométricas
saben calcular su área, pero debemos especificar cómo lo hace círculo y cómo lo hace triángulo. Bueno, vamos a implementar, y creo que no tengo por acá. Voy a abrir un nuevo archivo y voy a, creo que por aquí lo tengo. No lo tengo. Bueno, voy a irme pasando para recordar. Recordamos la clase figura geométrica que tiene el nombre, un nombre, todos son protegidos y tiene X y tiene sus constructores y tiene el método calcular área. ¿Sí? Entonces, bueno, include stream using namespace td. Y bueno, tenemos la clase figura geométrica. Le voy a poner nada más figura, nada más para hacernoslas un poco cortas. Tenemos la clase figura geométrica y dijimos que tenía protected 3 métodos, un string que es el nombre y 2 enteros que son X y Y. Y después tenemos sus constructores, ¿sí? Public, acuérdense que aquí está la parte ya de la interfaz pública, que tenemos el constructor de figura, que podemos poner que el nombre de mi figura sea algo genérico como figura, ¿sí? Y X y Y, X lo ponemos en el origen y Y lo ponemos en el origen. Y ahí ya tenemos nuestra primera. También tenemos, recuerden lo que decíamos en la clase pasada, que siempre es aconsejable que los atributos de nuestra clase base sean inicializados con el constructor de nuestra clase base. Pone tanto, entonces aquí vamos a recibir a un string, que es el nombre, luego un entero X y un entero Y. Y vamos a definirlos desde aquí, ¿sí? Entonces tendría, usando como los atributos que ya platicábamos, las propiedades, usando los nombres de las propiedades. Nombre, en el atributo nombre le ponemos lo que recibe nombre. Esta forma de hacerlo pues se ve mejor, ¿verdad? Entonces ya lo estamos usando. Y es muy útil. Y, punto, el cuerpo. ¿Ok? Bueno, y después dijimos que tenía la clase, el método calcular área, que es de tipo flotante. ¿Ok? Float, calcular área de tipo flotante. Después vamos a ver, cuando veamos funciones virtuales y virtuales puras, que esto lo vamos a poder quitar. Ahorita simplemente voy a poner voy a poner código, estoy poniendo todo inline, nada más para que sea más simple para verlo. Sea calculando área y le voy a poner el nombre. L. Así que este lo va a bajar, ¿verdad? Y como es de tipo float, entonces le voy a poner que return 1.0. No importa mucho lo que regrese porque realmente no le voy a asignar. Bueno, entonces aquí tenemos la clase figura, ¿sí? Tiene sus dos constructores, sus atributos protegidos y tiene los 3 métodos y tenemos un método aquí calcular área que lo único que hace es calculando el área. Bueno, ahora vamos a poner una clase derivada,
¿sí? Vamos a poner, la clase círculo, que como atributo tiene un radio y que tiene dos constructores y calcula el área, su área. Entonces vamos a poner class círculo, 2 puntos para indicar que va a haber una herencia, que esta es una clase derivada public de figura. Es una clase derivada de figura. Aquí estamos, aquí esto es, les recuerdo, esto indica herencia. ¿Sí? La clase círculo hereda de figura. La clase círculo es una figura. Eso es lo que estamos diciendo. Y bueno, dijimos que tenía un atributo que es radio, de tipo flotante. ¿Sí? Y tenía public sus constructores. Círculo. El círculo que no tiene parámetros, vamos a llamar al constructor de mi clase figura, de mi clase padre, con figura, con los 3 parámetros, ¿sí? El constructor de mi clase padre con 3 parámetros. Y le voy a poner, en la primera, lleva el nombre, le voy a poner círculo. En el segundo parámetro lleva el X, pues le voy a poner que esté en la posición 1, 3, ¿sí? Y luego voy a inicializar mi propio radio, que sea de radio 1.0, de radio 2, ¿sí? Entonces ya hicimos nuestro constructor por default y ahora vamos a hacer nuestro constructor que recibe parámetros. ¿Qué parámetros va a recibir? Pues yo pensaría que los mismos si los quiero hacer, ¿no? Voy a copiar estos y voy a poner además float radio, ¿sí? Y entonces aquí llamo nuevamente a figura, a mi constructor, pero ahora sí le voy a pasar el nombre que voy a recibir, X, y luego a mi radio le voy a pasar el radio, el valor del radio que voy a recibir, ¿sí? Y entonces ya tengo aquí mis dos constructores. Ahorita no le voy a poner, no voy a sobrecargar el método calcular área, ¿sí? Porque quiero que vean cómo se hereda y después cómo cambia el comportamiento. Entonces ahora voy a hacer la clase triángulo, ¿sí? Ahí, public, también hereda de figura y entonces el triángulo tiene una base y una altura, ¿sí? Aquí mire, base, altura, protegido y lo único que tiene también es calcular el área. Entonces tenemos protect, float, base y altura. Tiene public sus constructores. Si no les molesta, me los voy a copiar nada más para que lo haga más rápido, ya que ustedes no sé si me pueden estar siguiendo o escribiendo o solo están viendo, ¿verdad? Pero tenemos que buscar triángulo, figura, en este caso aquí le voy a poner triángulo y bueno, no va radio, va base, que va a tener una base 10 y una altura de 5, ¿sí? Y bueno, acá tenemos, aquí recibe todo, en lugar del radio va a tener una base y va a tener una altura. Entonces aquí voy a tener base, que va a ser la base, y altura, que va a ser la altura, ¿sí? Bueno, con eso, aquí me faltó cambiar por triángulo,
triángulo, sus dos constructores. Tampoco voy a poner el método de calcular área, porque quiero que primero veamos el comportamiento. Entonces vamos a probarlos utilizando como cliente el main, ¿sí? Entonces vamos a crear dos instancias. Vamos a crear tres instancias. Ahorita podemos crear tres instancias. Vamos a crear una instancia de la clase figura f igual a new. Le voy a crear también dinámicamente figura. Y le voy a usar, teníamos por default, ¿verdad? Bueno, esta la voy a usar por default. Y luego voy a crear un círculo C igual a, perdón, aquí es apuntadores. No se les olvide que new regresa a un apuntador, new círculo, y bueno, este sí le voy a pasar. Le voy a decir que se llama círculo, que está en la posición 1, 2, que tiene un radio de 4. Punto y coma. Y luego tenemos un triángulo, asterisco T igual a new triángulo. Y recuerden que esto lo puedo poner así o lo puedo dejar, lo estoy poniendo. Y tenemos las tres instancias creadas, ¿no? Si yo le pido al triángulo cout a la figura, le pido a la figura que calcule su área, le voy a poner aquí figura, dos puntos. Le voy a decir, se fijan que no tengo métodos de acceso, entonces no puedo pedirle que me dé su nombre. Voy a hacer rápidamente el método de acceso del nombre aquí, porque no puse métodos de acceso y como son protegidos, pues no podría. Bueno, miren, se los enseño, ¿verdad? No van a ver que no puedo. Si yo lo que quería hacer aquí era escribir de la figura el nombre, pues nada, ¿verdad? Que no tengo porque no me deja escribirlo porque es protegido y es correcto totalmente. Entonces voy a hacer aquí su método, el método de acceso. Voy a hacer string get nombre y entonces lo que va a hacer es return nombre. Solamente voy a hacer el get, ¿sí? Entonces, déjenme salvarlo porque como que aquí este se llama figuras.cpp. Bueno, entonces, ahora sí. A ver, ¿qué me pasa? Que no me lo reconoce. String get nombre. Ya lo salvé. Lo voy a compilar. A ver. Figura. Estaba mal acá. Con razón el de abajo no lo reconoce. Era una coma. Bueno, entonces a ver. Y bueno, ya me aparece aquí get nombre. Voy a poner la figura. Y luego le voy a decir, ¿sí? Figura y le voy a poner área. Son los dos valores que voy a escribir y entonces aquí uso el método calcular área, ¿sí? Y cierro con una NL. Ok, entonces para mi figura ya tiene esto. Ahora, ¿puedo hacer lo mismo con mi círculo? Sí, exactamente puedo hacer lo mismo porque de hecho ahora, bueno, le voy a dejar figura y aquí ahora ya no es figura, ahora es C, pero se fijan también, como la puse en figura, también ya puedo acceder al método getNombre, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque lo heredó, ¿sí? Tal cual, y no necesito modificarlo porque es el nombre. Y también puedo acceder al método calcular área,
¿sí? Calcular área del que hereda. Y luego tengo figura, pero ahora le voy a pedir a T que me diga cuál es su nombre y que me diga cuál es su área. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a probarlo. Lo que tenemos. Ay, ¿qué me pasó aquí? Radio. Ay, ¿qué hice? Le pasé como si fuera el radio y solamente es el radio 4. Le puse como arriba. Triángulo. Ya ven cómo se equivoca uno en los de dedo. Bueno, ahí está funcionando, ¿no? Entonces dice, calculando área, figura, ¿sí? Calculando área, figura. Dice figura, se llama figura. Aquí no le dejé espacio. El área es de 1. Calculando área del círculo y figura se llama círculo, área 1. Y calculando área, ¿se acuerdan que por qué se llama esto calculando área, figura? Porque a la hora de calcular área, invocamos, escribe calculando área y el nombre. Entonces dice calculando área, figura, invoca el nombre y luego escribe figura y área 1. Antes de imprimir lo que iba a imprimir, antes de poderlo resolver, la impresión fue y calculó el área para obtener el valor del área. ¿Sí? Por eso es que primero se ve que llama el método, porque antes de poder resolver esta línea, ve que hay que hacer una llamada y entonces va, hace la llamada, escribe calcular área, que es la que escribe de aquí, calculando área, ¿sí? Y después imprime el área. Y en todos el área va a ser de 1, o lo que escribimos acá, de 1.0. ¿Sí? Lo volvemos a correr para que lo vean. Todos ustedes calculando área 1, 1, 1, porque todos invocaron, todos heredan de ese método. Pero nosotros sabemos que el área del círculo y del triángulo es diferente. Entonces, por eso es importante que aquí lo que vamos a hacer es sobreescribir. ¿Sí? Vamos a sobreescribir. En nuestro círculo vamos a poner float, calcular área, ¿sí? Y vamos a decirle cómo es que nosotros calculamos, return, el área del círculo, ¿sí? El área del círculo es pi por radio al cuadrado, ¿sí? Pi por radio al cuadrado. Bueno, voy a hacer todo así de 3.1415 pi por, y voy a usar el POW para no usar tanto radio al cuadrado. A ver si no más me pone complicaciones, ¿sí? 3 por radio al cuadrado y el área del triángulo es float, calcular área, y aquí lo que voy a usar es return. Para calcular el área de un triángulo es base por altura, sus atributos, ¿verdad? Y bueno, entre paréntesis si quiero, para que haga primero el base por la altura entre 2, punto y coma. ¿Ok? Ahora, ¿qué me va a producir eso? Tengo que ponerle mat aquí, gato, include, cmat. Y entonces, vean, calculando área, la figura volvió a llamar a su método calculando área y por eso aparece calcular área y luego el área es 1. Pero noten, en figura, cuando es el círculo, ya no invoca al método de calcular el área de la figura, sino que calcula su propia área y dice que el área es de 50.264 y calcula el área del triángulo y ya dice que el triángulo es 25. ¿Qué es lo que hizo? Pues sobreescribió el método. ¿Sí? Sobreescribió el método de calcular área y sobreescribió tanto en círculo como en triángulo. De tal manera, aquí le voy a dejar unos espacios porque se ve medio, ¿sí? Un espacio nada más. De tal manera que ahora
aunque hereda, fue sobrescrito y por eso muchas veces se llama invalidado, ¿no? O sobrepuesto este método en lugar de el método que hereda, ¿sí? Esto es la sobreposición de métodos. Espero que haya quedado claro. Tenemos más adelante otro ejemplo, el de animal, en el que se sobrescribe el método hablar, porque ¿cómo hablan los animales? No podríamos decirlo, ¿verdad? Este es muy genérico. Entonces tenemos el método hablar y tenemos el método hablar en perro y el método hablar en gato. Bueno, me dirán cómo hablan, cómo emiten sonidos, ¿verdad? Hacen, cómo hacen los perros, pues guau guau, ¿verdad? Y cómo hacen los gatos, pues miau. Entonces podemos sobreescribir, pero cómo hace el animal, quién sabe. Ahí no. Entonces, este ejemplo, les pido por favor que lo vean, se los tengo puesto, se llama Herencia Animales, que lo analicen, es muy parecido a lo que acabamos de hacer, para que puedan hacer el ejercicio que sigue en la tarea que tienen puesta en Blackboard. ¿Sí? Después continuaremos con herencia múltiple y después con sobreposición. Bueno, hasta ahorita lo dejamos aquí. Gracias.